Bien, agradecemos la posibilidad que se nos brinda de participar en este 15º Seminario Internacional de Economía Marxista, organizado por el Centro de Formación Profesor Franklin Jiménez. La ponencia que presentamos nosotros lleva por título El capital de Carlos Marx, un arma de lucha de los trabajadores y los pueblos. En primer término, reconocemos la importancia que Marx da al esfuerzo por entender racionalmente la realidad. En el Capital, Marx menciona que toda ciencia sería superflua si la apariencia de las cosas coincidiera con su esencia. Efectivamente, la comprensión de la realidad no puede limitarse a percibir la apariencia de los fenómenos. Resulta fundamental ir mucho más allá de la apariencia para realmente poder captar la esencia del fenómeno que se investiga y tener entonces la posibilidad de incidir conscientemente sobre la realidad para modificarla, para transformarla en función del interés del género humano. Esto queda planteado por Marx cuando señala que los filósofos ahora no han hecho sino interpretar de diversas maneras al mundo, cuando en realidad de lo que se trata es de transformarlo. Marx tenía interés por entender la realidad en su conjunto. Podríamos decir que no existe una disciplina que esté fuera del interés intelectual de Marx. Están sus trabajos acerca de las matemáticas que nos muestran el conocimiento que Marx tenía del análisis matemático, un conocimiento de los desarrollos que en aquel momento eh, eran actuales, pero no solamente esto ocurre en el caso de las matemáticas, también si revisamos la correspondencia entre Marx y Engels acerca de la naturaleza, pues encontramos referencias a la física, a la química, a la biología, a pensadores de diversos momentos, de diversas épocas, son realmente conocidos por Marx y por Engels. En el caso de las ciencias sociales, el conocimiento de Marx acerca de la historia, acerca del derecho, acerca de la filosofía, pues va a conducir a Marx y Engels a formular la concepción materialista de la historia. En esta concepción se reconoce la importancia que tienen las relaciones sociales de producción. Dice Marx, no puede entenderse lo jurídico, no puede entenderse lo político, no puede entenderse tampoco lo ideológico, la manera en que los seres humanos representan la realidad, sino es a partir de la base económica, sino es a partir de las relaciones sociales de producción. Estas relaciones sociales de producción aparecen como determinantes del conjunto de la vida social. Y a su vez, las relaciones de producción no se establecen a partir de un acto de voluntad de los seres humanos, sino que están determinadas por el desarrollo de las fuerzas productivas. El haber reconocido Marx la importancia que tienen las relaciones sociales de producción va a conducirlo a dedicar un esfuerzo central a la comprensión del carácter de estas relaciones en el marco de la sociedad capitalista, es decir, a entender la estructura económica de la sociedad capitalista. Y esto es justamente lo que va a realizar Marx a lo largo del capital. En esta obra encontramos el estudio de las características y de las perspectivas de transformación de la estructura económica. Tal comienza con el estudio de la mercancía. La mercancía se revela como una entidad que tiene un carácter dual o bifásico. Es un valor de uso porque satisface una necesidad humana, pero también tiene un valor de cambio porque es un producto del trabajo humano destinado al intercambio privado. La proporción entre una mercancía se intercambia con otras está determinado por su valor de cambio. Pero, ¿qué determina el valor de cambio? Si el valor de uso está determinado por las cualidades físicas de la mercancía, que son precisamente las que le permiten satisfacer una necesidad específica, pues ocurre que el valor de cambio está determinado por el tiempo de trabajo que se requiere para producir la mercancía, por lo que Marx llama el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía, es decir, por el tiempo requerido para producir esta mercancía, pero en las condiciones medias de destreza, de intensidad y con los instrumentos y técnicas de uso general. La teoría del valor tiene un lugar central para explicar la ganancia del capitalismo. Está presente la teoría del valor de forma explícita. ¿Cómo explica la ganancia del capitalista Marx? La explica como apropiación de trabajo ajeno. Pero ¿cómo se da esta apropiación del trabajo ajeno? ¿Cómo es que la ganancia se explica a partir de la explotación de la fuerza de trabajo?
primer lugar, Marx reconoce que en la sociedad capitalista están presentes dos grandes clases sociales. Una clase propietaria de los medios de producción, de los instrumentos y técnicas, y otra clase desposeída que para subsistir tiene que poner en venta fuerza de trabajo. Y esta es la clase que está constituida por la inmensa mayoría de quienes integramos la sociedad. La clase que vende su fuerza de trabajo la vende en calidad de mercancía. La fuerza de trabajo, estas capacidades físicas e intelectuales del trabajador, se ponen en venta, constituyen en la sociedad capitalista una mercancía y como toda mercancía tiene un valor de uso y un valor de cambio. El valor de cambio está determinado por el tiempo necesario para su producción. Pero cuando hablamos del tiempo necesario para la producción de la fuerza de trabajo, estamos hablando del tiempo de trabajo que se requiere para producir los medios de subsistencia del trabajador. Lo que el trabajador consume, no solamente él, sino también sus descendientes, diariamente para poder subsistir. Vamos a pensar que lo que los trabajadores consumen diariamente, lo que un trabajador y sus descendientes consumen diariamente para subsistir, es la objetivación de 2 horas de trabajo social. Y pensemos que la jornada dura 8 horas. Cuando el obrero vende su fuerza de trabajo al capitalista, pues va a recibir un salario que le permita apropiarse de sus medios de subsistencia, es decir, que le permita apropiarse de estas 2 horas del trabajo social, los medios de subsistencia se encuentran objetivados. Pero eso no significa que el obrero va a trabajar 2 horas, va a trabajar una jornada de 8 horas. Vamos a pensar que los medios de producción que el obrero va a consumir y que el capitalista compra son la objetivación de 10 horas de trabajo. Entonces, la mercancía que emerja del proceso productivo va a encerrar 18 horas. 10 que ya estaban en los medios de producción, estas 10 que se transfieren al producto, desde el medio de producción al producto, más 8 horas que el obrero tardó en transformar estos medios de producción en la mercancía. 18 horas. Pero esas 18 horas, el obrero pagó las 8 que estaban, perdón, pagó las 10 que estaban en los medios de producción y 2 que corresponden a la fuerza de trabajo, a los medios de subsistencia del obrero. Pagó entonces 12 horas. La diferencia son 6 horas. Estas 6 horas también podemos reconocerlas como la diferencia entre las 8 horas que el obrero entregó al patrón y las 2 horas que le fueron retribuidas como valor de su fuerza de trabajo. ¿Qué pagó el capitalista? No las 8 horas que trabajó el obrero, no paga el trabajo del obrero, lo que paga es la fuerza de trabajo. No es lo mismo el trabajo que la fuerza de trabajo. La diferencia, repito, son 8 menos 2, 6 horas que explican la ganancia. La ganancia se revela entonces como apropiación del trabajo ajeno. La clase capitalista como una clase que vive del sudor, de la sangre, de la clase obrera. La teoría del valor, entonces, formulada en la primera parte del Capital, aparece explícitamente en la explicación de la plusvalía de la ganancia. Dentro del propio Capital, dentro del mismo tomo 1, Marx analiza las diferentes formas que permiten acrecentar la plusvalía. Una de ellas tiene que ver con extender la duración de la jornada de trabajo. Si el trabajador, en lugar de laborar 8 horas, laborara 10 horas, pues entregaría 10 horas a cambio de 2. La diferencia sería 8 horas. La plusvalía se acrecentaría de 6 a 8 horas. Si el obrero siguiera trabajando las 8 horas, pero a un ritmo mayor, a una velocidad mayor, con una intensidad pues mayor, resultaría que en esas mismas 8 horas podría producir con mayor intensidad lo mismo que antes hubiera producido en 10 horas. El incremento de la intensidad es equivalente a un incremento de la jornada. Por lo tanto, el incremento de la intensidad con la que el obrero labora es un mecanismo más para acrecentar la explotación y para acrecentar la ganancia capitalista. Otro mecanismo tiene que ver con reducir el valor de la fuerza de trabajo a través de innovaciones técnicas que permitan producir en menor tiempo lo que el obrero consume. Si lo que el obrero consume, en lugar de ser producido en 2 horas, se produce solo en 1 hora, pues entonces, si la jornada fuera 8 horas, no serían 6 horas para el patrón y 2 para el trabajador, sino 7 para el patrón y 1 para el trabajador, porque ahora el obrero consume medios de subsistencia que se producen ya no en 2, sino en solo 1 hora. De esta forma, el incremento de la jornada, el incremento de la intensidad, el desarrollo técnico, son mecanismos que permiten aumentar la ganancia. Dentro del capital
Marx estudia también lo que es la acumulación de capital. ¿Qué entendemos por la acumulación de capital? ¿Qué hace el capitalista con la ganancia? Una parte la destina a su propio consumo, la destina a comprar mercancías que va a consumir. La parte restante de la plusvalía se va a reinvertir como capital. Va a ser utilizada para adquirir en el mercado una mayor cantidad de medios de producción y para adquirir también en el mercado laboral una mayor cantidad de fuerza de trabajo. Con esto se va a ampliar el proceso productivo. Si el capitalista inicia con una fábrica, pues esa fábrica se va ampliando y después serán dos fábricas y después serán fábricas en otras regiones y en otros países. Estamos justamente frente a lo que Marx llama la acumulación de capital, que tiene como base la transformación de la plusvalía en capital. El capital entendido como valor que se valoriza, que se acrecienta a partir de la explotación de la fuerza de trabajo. Marx se pregunta, ¿y el primer capital cómo surge? Porque hemos visto, según el concepto de acumulación, cómo el capital genera un capital mayor por la utilización de la plusvalía como capital. ¿El primer capital cómo surge? Esto lo analiza Marx en la parte final del tomo 1, cuando habla de la llamada acumulación originaria de capital. Marx se presenta una